El próximo 1 de agosto se cumplen 13 años del siniestro del supermercado Icua Bolaños, la tragedia más grande del Paraguay en tiempos de paz. Los casi 400 muertos no son olvidados. Todos recordamos aquel caluroso domingo del 1 de agosto del 2004. El supermercado de la familia Paiva, el Icua Bolaños, pasó a ser una trampa mortal con puertas cerradas que apagó cientos de vidas. Las avenidas Artigas y Santísima Trinidad se convirtieron en alfombras de cuerpos quemados. Las imágenes de todo esto siguen frescas en la memoria de todos los paraguayos. Dale durísimo. Aquel domingo cerca de las 11:20 se inició un incendio al momento en que estaban en el supermercado más de 800 personas, abarrotado como cada fin de semana. Según el informe del cuerpo de bomberos, se produjo una explosión en el sistema de gas de la cocina del patio de comidas, se propagó hacia las cafeterías y arrasó con las 2 plantas del edificio, incluyendo el estacionamiento. Que siempre los buscarán, recorriendo hospitales. Los cuerpos calcinados hallados prueban que no hubo salida para muchos. Otros se agolparon hacia las salidas que estaban cerradas. El recinto se llenó de humo y se produjo entonces un apagón. Según declaraciones vertidas durante el proceso criminal, las puertas fueron cerradas por órdenes de los superiores, con el fin de no dejar que nadie saliera sin pagar. Yo no voy a volver a tener a mi mamá. Mi mamá es el motor de mi casa. Me siento Sí, mi amor, ya está por camino. Ya enseguida, señora. Ya. Fue determinante el hecho de que el edificio del supermercado no cumpliera con todos los recaudos y medidas para la prevención de incendios y seguridad. Los informes periciales lo calificaron con posterioridad como una bomba de tiempo, ya que no contaba con medidas de extracción del material altamente inflamable acumulado en la cocina, lo que terminó convirtiendo al lugar en una trampa mortal, junto con el cierre de las puertas. Luego del pedido por años de familiares de las víctimas y de sobrevivientes, finalmente este próximo 1 de agosto será la entrega del sitio de obra para la construcción de un centro cultural y memorial en homenaje a las víctimas de la tragedia del Icua Bolaños. Este martes se pretende realizar la palada inicial de la construcción. El mismo será un espacio en donde se podrá fomentar la cultura, pues tendrá un auditorio, salones de clase y una biblioteca, los cuales estarán disponibles para realizar diversas actividades. En la edificación se usarán como símbolos el agua y la luz. La tragedia acaecida en el 2004 dejó un saldo de 366 muertos y centenares de heridos. Fue un terrible episodio que el Paraguay nunca olvidará. Se nota acá un pánico en la que lo mismo que los cuerpos que estaban tironados por la pared, hasta la cantidad que ya se quitó. Sí, tiene, pasando todo. Esta canción va dedicada a todos los que ya no están, a toda esa gente que ya nunca podrán reunirse con sus seres queridos, que siempre los buscarán, recorriendo hospitales,
y preguntándose ¿qué harán? Ese fuego asesino, con cómplices adentro, llevaron tantas vidas en un solo momento. Por puertas cerradas, cenizas en el viento, centenares de familias llorando a sus muertos. Con misión de auxilio, salvar el dinero. La gente dijo no, están las vidas primero. Bomberos, policías, voluntarios pusieron el valor y el coraje, todo eso lo dieron. Pero hoy mi pueblo llora toda una tragedia más. Algunos hasta gritan, Dios, ¿en dónde estás? Pero Él está contigo, no lo dudes más. A toda esa gente que descanse en paz. Para los que ya no están, memorial resto en paz. Bendición, bellos recuerdos, oraciones y condolencias. Familiares de los nuestros y amigos de antes. El dolor se apodera, la partida de un aliado más cercano que nos deja con el llanto alargado. Aunque corta es la vida, hay que saber contenerla, confiarla en voz alta, a no cortarle las alas. Nadie llora por robar, no importa lo material. Una vida fundamental vale más que una fortuna, sin duda alguna. Por culpa de uno no puede ser que ya nos arrebataron lo mejor. Vestimos de luto, Paraguay está en duelo. No hay nieto ni abuelo que me pueda contener. Culpables, sentenciables, paguen por la causa evidente de la gente enteramente. No quiero creer todo lo que pasó, y me cuesta aceptar. Fue que ocurrió, cómo fue, y me duele entender, tanto amor se esfumó, tenemos que aprender, porque así quiso Dios. Damn, what I had to come to this. 20:08, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio de Punto de Vista, edición de este día, lunes 31 de julio, evocando otro aniversario de la tragedia del 1A, del 1 de agosto, aquel domingo del año 2004. Ya teníamos estos materiales justamente que nos transportaban nuevamente a aquella terrible situación que enlutó a todo el país, sin dudas. Nos acompaña esta noche el doctor Iván Allende, director general del área social de la Municipalidad de Asunción. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Silvio, un gusto estar aquí en este programa tan especial. Saludos también a nuestra otra compañera, que ya la vas a presentar. Así mismo, la apreciada amiga Carmen Rivarola, ella conoce muchísimo de este caso, de hecho, desde un primer momento acompañó a las víctimas, trabajó con ellas, luchó con ellas. Y seguimos en esa lucha, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto compartir este espacio contigo y con el doctor Iván Allende, amigo de tantos años. Realmente es así. Mañana se cumplen 13 años de lucha, de peleas diarias por lograr no solamente justicia, sino lograr lo que por fin mañana se va a hacer realidad, que es el inicio de la construcción del local del siniestrado supermercado de Coabolaños. Efectivamente, es un reclamo también de las víctimas y familiares de hace tanto tiempo. Doctor, aquella vez, ¿dónde estabas? ¿Qué te tocó? Justamente comentábamos con Carmen, el 1 de agosto es el cumpleaños de mi hermana, la única hermana que tengo. Y estábamos celebrándolo con un desayuno, fue muy especial. Desde ahí, por supuesto, a trabajar con el ministerio. Me tocó en esa oportunidad triangular a los pacientes que tenían que ser derivados a sanatorios privados, porque ya no había lugar en los hospitales públicos. Entonces fue un trabajo arduo de toda la noche. Llegamos a ubicar, recuerdo muy bien, más de 60 personas en sanatorios privados. Eso significaba que tenían que exonerar los costos los sanatorios privados, y trabajamos en el primer informe que leyó Nicanor Duarte Frutos, que era el presidente de la República entonces, a las 6 de la mañana desde el Palacio de Gobierno al día siguiente, el 2 de agosto. Rebasó toda capacidad de respuesta de todos los organismos prácticamente, ¿eh? Es que realmente no estábamos preparados para un siniestro de esa naturaleza. Hubo mucha improvisación.
y recuerdo el desborde de las donaciones, de cómo manejar eso, las anarquías en el manejo de la información y también de la distribución de tareas. Fue complicado, pero bueno, pasaron 13 años, dejó mucho aprendizaje. Obligó al Ministerio de Salud a revisar protocolos, a trabajar sobre protocolos para posibles situaciones que se puedan generar similares, y esperemos que no volvamos a tener nunca una situación como la del ecuabolaños de hace 13 años. Carmen, ¿en tu caso? En mi caso, mi marido es médico, estábamos en el sanatorio italiano con la familia completa, y justo después íbamos a visitarle a mi cuñado, quien fue el que falleció en el ecuabolaños. Y en un momento dado comienzan a entrar dentro del sanatorio, o sea, entra primero una patrullera con varios cuerpos detrás y luego una ambulancia. Eso me llamó la atención. Le meto a los chicos dentro del auto, me acerco a uno de los policías y le pregunto qué pasó, y me dice: explotó el ecuabolaños. Y realmente las imágenes eran dantescas ya por ese entonces, y es allí donde enseguida sale mi marido, porque él ya vio entrando, y mi concuñada le había llamado ya a mi marido para avisarle que su hermano estaba allí. Entonces salimos y automáticamente dejamos a los chicos en la casa de los abuelos y fuimos hasta Licuá, llegamos al Tropic Club y enseguida el quinto cuerpo era el cuerpo ya de mi cuñado, y también allí estaba mi tía, pero todavía no sabíamos nosotros que mi tía estaba allí, que fue encontrada unas horas más tarde. Para ese entonces ya la mayor cantidad de víctimas fueron ya rescatadas. Cuando nosotros llegamos, que era aproximadamente la 1:20, cuando nosotros entramos al Tropi, porque en un principio no se dejaba entrar a cualquier persona, pero como mi marido estaba con su guardapolvo, entonces le permitieron entrar y yo me colé detrás de él, y había aproximadamente 100 cadáveres que eran a simple vista reconocibles, por decirlo de alguna manera, porque después en otro sector ya había restos desmembrados, cuerpos que eran irreconocibles. La sensación que a mí me daba principalmente de algunos eran como cuando la madera se quema y quedan como restos, pedazos, así se veían. O sea, si uno intentaba entender que eso era el resto de un ser humano, los restos de un ser humano, era imposible de definir. No había forma. Y lo otro, terrible todo lo que vimos en esos días y en días después. Empezó el calvario para muchísima gente. Empezó, porque 15 días después ya nos enterábamos que teníamos en un principio 57 desaparecidos, que fueron llegando de a poco a partir de las muestras de ADN. Y hasta hoy, mañana se cumplen 13 años y seguimos teniendo 6 desaparecidos, entre ellos 2 niños, una niña y un niño. Y ni qué hablar de las personas heridas, lesionadas, mutiladas, ¿verdad? Sí, de las personas con lesiones severas y amputaciones de miembros hay 22. 22 personas que necesitan una atención integral en términos de salud. Y por el otro lado tenemos aproximadamente 280 a 300 personas con lesiones leves, pero la totalidad del 100% tienen lesiones internas a nivel de los pulmones, es lo que nos decían los médicos. La mayoría de ellos asisten casi regularmente al Max Goedner, que es donde lo asisten a ellos. Prácticamente de por vida tiene que seguir con esos tratamientos, ¿verdad? Así es, la gran mayoría sí. También mencionar de que la Municipalidad de Asunción generó un programa de atención integral a víctimas del ecuabolaños, así se denomina, pero en realidad consiste en la entrega de un kit periódico, porque realmente no es muy regular, de víveres a 700, casi 800 personas que siguen estando en ese listado. Esto se hace desde el 2007 con cierta regularidad. Ahora es un programa que depende de la Dirección General del Área Social. Ya. ¿Y qué otro tipo de asistencia se puede brindar desde la comuna? Y en realidad lo que la comuna ofrece es muy limitado. No rebasa lo que puede ofrecer, lo que ofrecen otros entes del sector público, ¿verdad? Hablando del Ministerio de Salud, para la asistencia en salud, pero de todas maneras servicios que están disponibles, ¿verdad? Nosotros trabajamos en el territorio donde están la mayoría de los familiares de víctimas, desde el Centro Municipal número 2, hay bastante cercanía con el Centro Municipal número 2,
Y bueno, y se acompañaron todas las movilizaciones alrededor del juicio, ¿verdad? Y alrededor de las fechas emblemáticas, porque hubo etapas en que cada 1 de mes se hacían actividades en el memorial, en lo que va a ser ahora el memorial, entre las ruinas de aquel espantoso lugar, ¿verdad? Y bueno, ahora, como mencionó Carmen, mañana vamos a estar dando inicio al memorial. Ustedes saben que fue un proceso de concurso, ganaron una pareja de arquitectos, presentaron un proyecto muy interesante desde el punto de vista de lo que implica la memoria y la reconstrucción de la memoria. Va a ser un sitio no solamente para las familias de Trinidad o los que perdieron a sus familias en esa tragedia, sino que un punto de encuentro de toda la ciudadanía paraguaya y también de los que quieran acercarse hasta ese lugar para recordar la historia. Y bueno, mañana se inicia, esperemos que realmente se cumplan con los plazos que están establecidos en el contrato y el año que viene podamos inaugurar el memorial. Se habla de un plazo de 20 meses, ¿verdad? 20 meses, pero para el próximo 1 de agosto se va a poder hacer entrega ya del memorial, pero va a quedar todos los otros espacios que también se tienen que trabajar, por eso se da 20 meses como plazo aproximado. Ahora, el memorial, ¿qué características va a tener, Carmen? Las características esenciales se pueden ver dentro de la página de la Secretaría de Cultura, pero finalmente es un espacio donde se va a ver más que nada a través, en la parte inferior se va a tener como un pequeño lago, como una piscina donde se van a proyectar luces. De hecho que ya se está mostrando todo eso en el ICOA ahora y mañana todo el día se va a estar mostrando las características propias que va a tener. Estamos mostrando en pantalla compartida parte de lo que sería Esa es la maqueta. Esa es la maqueta, tiene toda una losa de aproximadamente 25 metros, que es la que... Se va a demoler gran parte de lo que es la estructura. Se va a demoler. Lo que quedó, al menos. La parte que no se va a demoler, porque para nosotros la parte más simbólica es la de la escalera y la rampa. Esa es la que va a permanecer y sobre esa se va a montar toda la estructura. Ya. Entonces estamos observando. ¿Pueden seguir comentando un poquito cómo...? Sí, va a tener también un centro cultural donde se pueda realizar eventos propios para lo que fue creada la ley, para aproximadamente 300 personas. Y también como un taller, como un centro de oficios donde se van a ir realizando diferentes áreas de trabajo donde los niños, niñas y adolescentes también puedan ir a realizar allí algún tipo de trabajo que se esté ofreciendo allí en términos de enseñanza, digo, ¿verdad? Capacitaciones. Se expropió el inmueble finalmente, ¿verdad? El inmueble se expropió según ley 4097/10. En el año 2010 se logró luego, creo que fue después de aquel juicio contra Juan Pío Paiva y séquito, creo que fue una de las luchas más tenaces que tuvimos, porque era hablar con diputados, hablar con senadores, explicar por qué queríamos la expropiación de ese lugar y que ese lugar sea para el Estado paraguayo. Bueno, y finalmente en el 2010 nace la ley, o sale la ley 4097, firmada en ese entonces por el presidente de la República, Fernando Lugo, y el 1 de agosto del 2011 se reglamenta. Y a partir de la reglamentación en el 2011 comienza otra vez una serie de trabas en términos jurídicos, porque era una constante de que aparentemente la sociedad Icua Bolaños pretendía que el Estado, al expropiar, les pague el monto del local o se deposita a las cuentas de ellos el monto en el cual estaba tasado, que eran 9.000. Claro, porque en un proceso ordinario de expropiación corresponde el pago, ¿verdad? Pero esta era una situación excepcional. Era una situación excepcional, ¿por qué? Porque el Estado paraguayo indemnizó a las víctimas del Icua Bolaños. Y la erogación final que hizo el Estado paraguayo para esa indemnización fue de $30 millones. Superó con creces Superó con creces. Entonces, expropian y ese dinero que tenía que estar destinado, en teoría, para depositar en las cuentas, finalmente en las cuentas judiciales, las resultas de los juicios civiles, queda para el Estado, porque el Estado derogó $30 millones. Es una compensación. Se hizo como una compensación mínima, ¿verdad? Finalmente el Estado quedó con esa erogación que hizo, que fue realmente alta.
Ahora, si tuviésemos que hacer señalamientos, ¿aprendimos algo realmente de esta tragedia, doctora, a tu criterio? Yo creo que sí, ¿verdad? Aprendimos primero dónde estaban nuestras falencias como Estado mismo, ¿verdad? Creemos que lo del Ecuabolaños le costó el cargo Enrique Riera, la municipalidad. Recuerdo que en aquel entonces se puso a revisar los sistemas de seguridad y de control de incendios de todos los sitios de concentración masiva o de afluencia masiva de personas, y era bárbaro lo que se habilitaron establecimientos sin que se cumplan con las normativas vigentes. Entonces eso obligó a hacer una tremenda revisión. Bueno, y ahora hay estructuras dentro de la municipalidad que fiscalizan permanentemente que se estén cumpliendo con las ordenanzas vigentes al respecto de la seguridad para el resto de la ciudadanía. En el área social hay una dirección que es Defensa del Consumidor, que tiene una unidad de control de establecimientos que coordina con otra que se encarga justamente del control de los sistemas de control de incendios, que depende de desarrollo urbano. Entonces, estos entes del municipio son los que se encargan de verificar que los establecimientos cumplan con las normativas para evitar situaciones de riesgo como las que se vivieron en un supermercado. Perdón, yo puedo agregar algo sobre lo que dice Iván, un poquito. Riera nunca fue destituido. Riera cumplió su mandato y él ni siquiera fue investigado dentro del proceso. Es más, el que proceso... ustedes habían pedido en su momento. Así mismo. De hecho, que la tragedia fue única y nunca entendimos por qué Óscar Germán Latorre, que era el fiscal general del Estado, él dividió la causa en tres. Cuando que la causa era una sola, él divide. Por un lado los empresarios y los guardias, por el otro lado el arquitecto y por el otro lado los funcionarios de la municipalidad. Pero finalmente los que llegan al banquillo, los acusados de los funcionarios municipales, eran aquellos de último rango que ni siquiera tenían prácticamente intervención. Allí ni siquiera los inspectores que se iban y que abiertamente eran coimeados para no controlar el edificio, esos nunca tampoco estuvieron en el banquillo de los acusados. Entonces, yo siempre digo que para mí Cielicua es la lección no aprendida. Si bien desde el 2009 se crea una ordenanza municipal donde se le obliga al intendente que cada 1 de agosto tiene que presentar su mapa de gestión de riesgo, cómo fue avanzando el municipio en términos de controlar, monitorear, y que yo sé que hemos avanzado bastante, y el municipio de Asunción ha avanzado. Lastimosamente, solo el municipio de Asunción es el que tiene esa ordenanza que lo obliga al intendente a responder. Sí, tendría que ser una ley incluso. Tendría que ser una ley. Entonces, a partir de allí creo que fueron cambiando algunas cosas, pero yo sigo sosteniendo que no... Seguimos teniendo locales bombas de tiempo. Seguimos entrando, y aparte lo que a mí me preocupa mucho es que el paraguayo tiene la memoria frágil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos y ahora entramos a un supermercado y seguimos viendo las salidas de emergencia que están con candado. Sí. Y nadie se queja. Nadie se queja. Seguimos escuchando las alarmas que suenan en los supermercados y nadie reacciona. Ya nadie alarma. Entonces, a mí me preocupa honestamente, y aparte, por falta de prevención, cuánta gente ha muerto en las rutas, por ejemplo. Calles mal señalizadas, a nivel país, digo, rutas mal señalizadas. Entonces, yo sigo sosteniendo que el día que entendamos que la prevención y la memoria de lo que ocurrió se mantenga, este país va a cambiar y vamos a poder avanzar y no vamos a tener más tantas muertes producto. ¿Cuántos albañiles han muerto? Porque no están bien sostenidos cuando están en la parte superior. O sea, hay tanto de qué hablar. Y yo sigo sosteniendo. Lastimosamente en esto nomás no estoy de acuerdo con Iván, y yo sigo diciendo... Hay que mirar, hay que tener toda la mirada, y es cierto, mucho por hacer, demasiado por hacer. Hace poco tuvimos un siniestro en un barrio del Bañado Sur, en San Cayetano. También resulta que es un lugar donde hay un vertedero clandestino, entonces se están violando procedimientos habituales, alguien hace la vista gorda, ¿verdad? Hay familias que lucran de eso. Y nos obliga permanentemente a revisar por encima de toda la cotidianeidad, porque hay mucho trabajo en el ámbito municipal,
y de hecho hay que ir ajustando los procedimientos, revisar los mecanismos porque se prestan a corrupción, como mencionó Carmen, y es bastante complicado en el día a día tener una correcta fiscalización de todos esos procedimientos. Se pierden prácticamente, por utilizar un término, en las cuestiones ordinarias, en la rutina y... Es que hay muchas urgencias. O sea, realmente, bueno, nosotros estamos la burocracia en el segundo año, ¿verdad?, en la gestión y encontramos eso, era absolutamente, la burocracia es pesadísima y hay muchas urgencias. Se tuvo el incendio en la terminal, no hace mucho tuvo también. El incendio en la terminal, pudo haber tenido los mismos pasó ahí, los extintores estaban vencidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces te cuestiona, porque al final de cuentas estamos en un sitio de gestión en este momento y hay que ponerle el pecho a ese tipo de situaciones, asumir las responsabilidades y obrar en consecuencia. Hay que invertir en sistemas que sean eficientes. En la terminal se está haciendo una gran inversión como para que sea un lugar digno y seguro para la ciudadanía. Y bueno, lo mismo se debe aplicar a otros sitios, ¿verdad? Nuestro día a día es muy costoso cuando hablamos de sistemas adecuados de prevención de riesgos, de prevención de incendios. ¿Demanda mucha inversión? No, hay que sostenerlo, porque de hecho no es muy costoso, pero hay que sostenerlo. Lo que encontramos son sistemas que ya son obsoletos, que no fueron renovados, que no se respetaron las fechas de vencimiento, etc. Entonces hay que sostenerlo, hay que tener gente que fiscalice. Tenemos boca hidrantes de la época de Chorno. Por ejemplo. Ahora, por ejemplo, para el incendio del Bañado Sur, para que el camión cisterna pueda abastecer a los bomberos, tenía que salir hasta Colón, donde estaba una boca donde la manguera podía ser conectada, o volver a la base de aseo urbano. Entonces, la pérdida de tiempo era brutal para poder hacer un procedimiento más o menos eficiente. Entonces, definitivamente en este proceso de formalización de la ciudad hay que revisar todo de vuelta. Estamos en este momento justamente viendo lo que es el plan regulador, que es un Frankenstein, para hablar mal y pronto, tiene como 150 ordenanzas que lo modifican, así que hay una situación heredada bastante compleja y hay que hacerle frente desde la gestión municipal en este momento. Mario está abocado a eso y estamos nosotros sintiendo esa presión porque es necesario. Realmente. Carmen, ¿cómo están las organizaciones de víctimas del ecuabolaños actualmente a 13 años de aquel hecho? Y hay dos organizaciones que son las que se mantienen y que evidentemente estamos dentro de la mesa contralora y de manera efectiva de trabajo que coordina la Secretaría de Cultura con Personería Jurídica, que son las que conforman. Una es la Comisión de Huérfanos y la otra es la Coordinadora de Víctimas del Ecuabolaño, que es la nuestra, ¿verdad?, con la que seguimos trabajando. Pero sí hay individualidades que eran de otros grupos que siempre están acompañando. Y si tuviésemos que hablar del largo y controvertido proceso judicial, ¿qué rescatás de todo eso? En términos penales, yo creo que vamos primero a lo penal. A lo penal. Yo creo que vos sabés mejor que yo. Incluso siempre sostengo que los miembros de la prensa, y principalmente aquellos que estuvieron más cerca nuestro, y uno de ellos fuiste vos, sabe todo el laberinto jurídico en el que nos envolvieron, y llegaba momentos en que ya no entendíamos para dónde, porque si bien teníamos abogados, sabíamos que nosotros solo teníamos que conocer lo que estaba pasando y pelear nosotros solos, y eran días y meses sin dormir, sin comer y vivir prácticamente en el Palacio de Justicia. Se logró una condena exigua en el caso de los empresarios. Hoy ellos están todos libres. Juan Pío Paiva, su hijo. Juan Pío Paiva, su hijo, el guardia, Daniel Areco, Casaxia. Ellos ya están libres, ya están sin ningún inconveniente, ninguno cumplió la totalidad de la pena. Eran exiguas y encima no cumplieron, porque por buena conducta en teoría salieron. Pero sostengo algo, ellos pueden tener libertad física, lo tienen, pero yo estoy segura que no tienen libertad de conciencia. Yo siento que no han de descansar pensando en el daño que hicieron,
Y lo peor de todo es que nunca se sentaron y pudieron mirarnos y decirnos, por lo menos, no fue nuestra intención hacerlo. Porque mucha gente dice, fue un accidente, nadie quiere matar 400 personas. Claro que nadie quiere matar 400 personas, pero cuando se conjugan una cantidad de negligencias como la que se conjugaron en ese lugar, cuando que no había alarma, no había extintores, no había salidas de emergencia, no había tractores eólicos, era imposible de ingresar en ese lugar porque tenía una puerta de entrada y una puerta de salida. Cuando se cierran las puertas es profeso, porque había una ley preestablecida para que nadie entre a robar y nadie salga sin pagar. Eso es más que negligencia. Entonces ellos tuvieron una responsabilidad, una corresponsabilidad entre los empresarios, entre la municipalidad de Asunción de ese entonces, que fue negligente al no controlar de que no existían absolutamente ni una mínima seguridad en ese lugar, y el arquitecto. El arquitecto ya está libre con el registro en mano. Y con varias distinciones incluso. Con varios, sí, con varias distinciones. Entonces, en términos penales, esa es la historia. Ahora, ¿tuvieron que ser procesadas más personas, más autoridades? Tuvieron que ser, sí, tuvieron que ser muchas más, por lo menos investigadas, y por lo menos como Martín Burr, que ya era ex intendente cuando eso, pero sí, se sentó al banquillo de los acusados y estuvo y respondió. Allí, por ejemplo, no tuvieron el intendente de aquella época, Enrique Riera, como ya lo dije al principio, no estuvo, en ningún momento no estuvieron realmente aquellas personas del municipio que eran los que hacían la inspectoría, aquellos que estaban controlando los planos antes de su aprobación, no estuvieron. No puede ser que un solo guardia haya cerrado todas las puertas, porque muchísima gente que entró y que sobrevivió, vieron a por lo menos 4 o 5 guardias. Estuvo uno solo, no puede ser, tuvo que haber más gente. ¿Y en la parte administrativa, la parte civil? En la parte civil, el 95% de mis compañeros perdieron, o por prescripción o por caducidad. Un 5% hasta hoy sigue peleando. Todos los montos que fueron embargados siguen estando en una cuenta judicial. Me imagino que siguen estando en una cuenta judicial a las resultas de los juicios civiles. En el año 2010, el abogado Escobar Faela y Neto Parodi deciden, abogados defensores sí, de los Paiva, deciden regular honorarios a una compañera nuestra, cuya hija era cajera y había fallecido en el incendio. Cuando nosotros nos enteramos de esa regulación de honorarios, decidimos... Millonaria. Era creo que como 1.000 millones de guaraníes. Entonces allí decidimos ir y fuimos y hablamos con los 8 miembros de la Corte Suprema. Y pedimos y dijimos que ninguno de los compañeros iba a pagar, porque era legal lo que hacían. No, era legal, pero no era legítimo. Era cómo nosotros íbamos a pagarle a los abogados que le defendieron a los asesinos de nuestra gente. Entonces dijimos, y ahí la Corte Suprema... Te dice, no, yo hice mi trabajo profesional. Sí. Que es cierto, y lo hizo muy bien también, hay que decirlo. Sí, así mismo fue. Demasiado bien, creo yo, con todo lo que metió por debajo. Eso fue, y la Corte Suprema designó al doctor Eliseche como una suerte de contralor. Iba a recopilar todos los datos de qué fue lo que pasó. Ellos siguieron regulando honorarios a más o menos 50 personas, pero nunca se les pagó. Y hoy me llama una periodista y me dice que ella estuvo hablando con ellos y que ellos decidieron renunciar a sus honorarios. Entonces, por lo menos en esa área, creo que mis compañeros hay un alivio. Mis compañeros ya no están, incluso muchos compañeros las casitas que tenían tuvieron que poner como bien familiar. O sea, hubo una serie, tanto daño causó esta tragedia, tanto daño que nadie que haya vivido tan de cerca puede entender la magnitud. Y cuando la gente nos dice, déjenle en paz a sus muertos, sigan con su... Claro que seguimos con nuestras vidas, pero no es que no le dejemos en paz a nuestros muertos, sino que no podemos entender cómo en un país donde haya ocurrido tremenda tragedia no haya habido justicia real y efectiva. ¿Cómo puede ser que 400 personas hayan muerto y aquellos que fueron los responsables y corresponsables estén libres o nunca hayan pisado la cárcel? Son todavía muchas preguntas que no tienen respuesta. 20:36, hacemos una pausa, venimos en instantes.
reunirse con sus seres queridos, que siempre los buscarán, recorriendo hospitales y preguntándose ¿qué harán? Ese fuego asesino, con cómplices adentro, llevaron tantas vidas en un solo momento. Por puertas cerradas, cenizas en el viento, centenares de familias llorando a sus muertos. Con misión de auxilio, salvar el dinero. La gente dijo no, están las vidas primero. Bomberos, policías, voluntarios pusieron el valor y el coraje, todo eso lo dieron. Pero hoy mi pueblo llora toda una tragedia más. Algunos hasta gritan, Dios, ¿en dónde estás? Pero Él está contigo, no lo dudes más. A toda esa gente que descanse en paz. Para los que ya no están, memoria al resto en paz. Bendición, bellos recuerdos, oraciones y condolencias. Familiares de los nuestros y amigos de antes. El dolor se apodera, la partida de un aliado más cercano que nos deja con el llanto alargado. Aunque corta es la vida, hay que saber contenerla, confiarla en voz alta, a no cortarle las alas. Nadie llora por robar, no importa lo material. Una vida fundamental vale más que una fortuna, sin duda alguna. Por culpa de uno no puede ser que ya nos arrebataron lo mejor. Vestimos de luto, Paraguay está en duelo. No hay nieto ni abuelo que me pueda contener. Culpables, sentenciables, paguen por la causa evidente de la gente enteramente. No quiero creer todo lo que pasó, y me cuesta aceptar. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue? Y me duele entender, tanto amor se esfumó. Tenemos que aprender, porque así quiso Dios. Damn, what I had to come to this. All them babies and all them deaths. I wish I had a genie and just one wish. Desearía que esto sea todo al revés, que todo escapara y no cerraran el portón. Obvio que esa orden no tenía razón. Ahora estoy con rabia y me duele el corazón. Le dedico estas palabras en esta triste canción a los padres, a las madres y a los hijos perdidos. Es tan doloroso lo que ha sucedido. Con tristeza en mi alma yo a Dios le pido que le cuide a cada uno en su reino querido. Y que todo lo que ha ocurrido jamás quede en el olvido. Jamás serán olvidados. Y no quiero creer. Bueno, seguimos repasando un poquito imágenes terribles de aquella tragedia de hace 13 años. Me decías, Carmen, que varios de esos rostros, varias personas que han sobrevivido incluso en estos 13 años, ya fallecieron incluso, ¿no? Así mismo, papás, mamás que no toleraron el dolor y fueron falleciendo. Varias mamás ya, y entre ellas una que yo la adopté como mamá del corazón, que había perdido a su marido. Yo sé que ustedes se acuerdan de ella, doña Isabel. Ah, sí. La señora que siempre estaba de mi brazo. Bueno, ella falleció ya hace 3 años. Y aproximadamente 25 compañeros y compañeras fallecieron en este proceso. Y fue realmente muy duro. Yo no sé si ustedes saben que en el 2009 se había suicidado también un huérfano, un chico huérfano de 17 años. La noticia. Sí. Yo por lo menos lo conocía. Sí, un chico. Había perdido a su mamá en la tragedia y vivía en Barrio Obrero con unos tíos y con el papá. Y después de un tiempo falleció el papá. Y 6 meses después él se suicidó. Justamente el tema de la situación de los huérfanos, los afectados, ¿verdad? Que tuvieron que ser reinsertados en otras familias, buscarle otros allegados, otros parientes, ¿verdad? La mayoría quedaron con uno de ambos padres. O con algunos, el resto sí, prácticamente el 99% quedaron con familiares biológicos.
Sí, tuvimos muchos problemas con aproximadamente 20 niños, niñas, donde no había un sustento familiar, no había una estructura familiar fuerte para contenerlos, entonces hubieron algunos problemas con ellos en términos de ciertas pequeñas adicciones, pero eso se fue solucionando. Hoy el 99% son varones y mujeres ya adultos, trabajando, insertos en esta sociedad de manera sumamente positiva. Ahora, en estos 13 años, el edificio siniestrado no se le pudo brindar una protección adecuada, se convirtió prácticamente en un lugar de... Bueno, justamente tuvimos que lidiar bastante con eso para que puedan iniciarse las obras mañana, ¿verdad? De hecho, desde el domingo que la empresa constructora está trabajando, se hizo ya un vallado. Eso fue ocupado por vendedores. Eso es ahora, pero 13 años pasó. Claro, pasaron 13 años. Y eso fue ocupado por diversos grupos, ¿verdad? Vendedores de la zona. Nosotros trabajamos haciendo un censo. En el último censo encontramos a 32 personas viviendo prácticamente entre las ruinas del Licuá, pasando gran parte de la jornada laboral viviendo ahí. Como comentábamos con Carmen fuera de cámara, hasta hubo un nacimiento dentro en ese lugar. Sí. Después tuvimos también, después de haber trabajado con un grupo, encontramos ahí un grupo de personas que habían estado privadas de libertad, que habían recuperado su libertad, pero no tenían realmente a dónde ir. Entonces el Licuá también fue el reflejo de otras fragilidades de nuestra sociedad y nos tocó hacer un abordaje integrado dentro de esta mesa intersectorial que se conformó, que lideró la Secretaría de Cultura. Ahí nos encontramos todos de vuelta. Y bueno, y era buscar salidas también para estas personas como para poder liberar ese perímetro y se pueda trabajar en la construcción del memorial. Entonces hubo aportes de la CNPP, del programa Abrazo, de la Secretaría de la Niñez, del programa de protecciones sociales de la municipalidad, que es un programa que tiene 1 año y medio de vigencia, y también los programas de Tecopona, Tenondena, de la Secretaría de Acción Social, que permitió darle otras salidas a estas personas que estaban viviendo vinculadas a las ruinas del Licuá. No está previsto, por ejemplo, también la inserción laboral en este emprendimiento de gente de la zona o familiares de víctimas también. Está inserto, pero esa respuesta yo creo que te va a dar... Sí, no, de hecho está previsto en el contrato y en esta semana se tiene que, vamos a tener, eso lo está trabajando realmente la empresa contratista con la Secretaría de Cultura para saber cuántos cupos vamos a tener, porque la idea justamente es ofrecer a estas personas que generaron su mecanismo de reproducción social alrededor del Licuá la posibilidad de trabajar con la empresa constructora durante el proceso de construcción del memorial, ¿verdad? Y también hay un cupo para los familiares de las víctimas de la zona de Trinidad. Como se dio también en el proyecto San Francisco de San Habitat, por ejemplo. Correcto. Correcto, es más o menos copiar esa experiencia. Ya. Carmen, ¿recordás aquella vez que vino el Papa? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Estuviste allí en ese momento? Estuve. Se ríe, sí, porque la verdad que una vez nos tildaron de violentos. El Papa por lo menos nos salude al paso, se detuviera unos segundos, unos minutos. Pero en realidad una situación así atípica. Sí. Y quedamos con los violentos nuevamente, la turba peligrosa. La verdad que esa vez no fue culpa nuestra. Estaba previsto que él baje 2 minutos, porque nosotros teníamos equipo instalado allí también. Y varias cosas me llamaron la atención a mí ese día y en todo el proceso. Primero, los servidores del Papa ya no estuvieron en el Licuá. No hubo un solo servidor. Los militares que tenían que cubrir, los militares que ya no quería que esté la policía, pero la policía tenía que estar, y que gracias a ellos y a los bomberos no pasó una tragedia. El problema no ocurrió, que él vino de contramano ya desde mucho antes. Esas imágenes, Fabio, excelente, nuestro director, o sea, al toque reaccionó. Sí, él salió de la Costanera con dirección a Licuá. Él tenía prevista el lugar por donde iba a venir y por donde iba a entrar, como para quedarse enfrente mismo al santuario. Pero ¿qué pasó? Dicen que cerca, en la intersección de Artigas y Brasilia, se visualizó un vehículo sospechoso.
Y en ese momento es donde sale el famoso personaje con el 666 en la mano. Entonces eso genera que los de seguridad decidan y lo ponen de contramano. Entonces cuando lo ponen de contramano, aquellas personas que estaban en las aceras se desbordan hacia el lado donde él estaba llegando. Nadie entendía lo que pasaba. Sí, y nosotros teníamos en la forma así, Santísima Trinidad y Artigas, teníamos la bandera por la valla, ¿verdad? Sí. Y todas las sillas dispuestas acá, pusimos vallas de ambos lados para que solamente los familiares de fallecidos y los sobrevivientes ocupen ese espacio. Pero como venía de contramano toda la comitiva del Papa, ¿qué pasa cuando se desborda la gente? Y esa gente no era las víctimas del licuado, era gente que vino solamente para ver lo que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a romper y resulta que cuando por fin pudieron romper toda esa cantidad de gente que estaban ahí, imprimen velocidad y hacen volar las vallas. Y a una compañera, uno de los miembros de seguridad le pasa por encima sobre la pierna, le rompieron la pierna. Y a Rosana Cristaldo, ella hizo una crisis porque pasan cerca de ella, rompen la bandera y menos mal que los policías que estaban allí cerca y los bomberos atinan a levantar todas las vallas y a levantar la bandera para que ellos pasen y no ocurra algo peor. Pero la verdad que fue tremendamente doloroso porque otra vez quedamos nosotros como los que habíamos actuado de manera violenta cuando que no teníamos nada que ver. Creo que era una de las pocas veces que estábamos tan tranquilos esperando algo con tanta fe. Pero sí, a mí me tocó ver que él sí bendijo ese lugar. Y yo creo que eso como que sanó un poco y apaciguó un poco los ánimos de los compañeros. Pero sí hubieron muchos que realmente se sentían tan dolidos porque nosotros teníamos realmente la esperanza de que él pueda bajar, porque bajar y quedar un segundito. Yo estaba convencida de que él iba a traer, principalmente para mis compañeros que son católicos y que creen fervientemente, iba a traerles un poco de paz. Y lastimosamente no fue así, hubieron ciertos detalles que se escaparon evidentemente del control y lastimosamente ocurrió otra vez con nosotros. Realmente. Estamos compartiendo justamente imágenes de aquel momento que se dio justamente y que generó todo tipo de comentarios. Y bueno, ahora me estás explicando vos, por ejemplo, lo del auto sospechoso, ¿no? Sí, eso es porque después yo me dediqué a averiguar, a indagar, como es tu costumbre también. Sí, yo no me quedo con la verdad a medias. Me parece bien. No sería Carmen Rivarola. ¿Verdad? Sí. Te conocen varios jueces también, ¿eh? Me conocen varios. Que si tuviésemos que hacer un pantallazo de algunas anécdotas en todo este tiempo a nivel judicial, te digo. Tantas. Pero para mí la que quedó así marcada fue en el 2009, en Semana Santa, un miércoles santo, donde el Tribunal de Segunda Instancia tenía que resolver sí o sí si se elevaba a casación, si podíamos enviar a casación. Y estaba por el otro lado el Tribunal de Primera Instancia, que ese Tribunal de Segunda Instancia había anulado. Ya no existía ese Tribunal de Primera Instancia, ellos se estaban encargando. Y hacía un mes más o menos que estaban debatiendo. Y a nosotros nos pasan el dato, el personal policial que custodiaba, que ese día los 3 miembros de la Corte Suprema iban a dar el dictamen. Entonces decíamos nosotros, sí, nos quedamos. Y nos acostamos todos allí. Eran las 11, a las 12 del mediodía, no había nadie, era miércoles de ceniza. Claro. Y allí viene el jefe de policía y nos dice, ya está, vayan. Y todos los periodistas con nosotros, ¿verdad? Subimos, nos recibe no sé cómo se llama, la chica que está allí, y me pasa el papel a mí. Yo leo y no podía creer lo que leía. Resulta que el tribunal se declaró incompetente y devolvía toda la sentencia al Tribunal de Primera Instancia, a ese mismo tribunal que ellos habían anulado. Y encima cuando decía que se declararon incompetentes, yo monté en cólera. Y nunca tuve la reacción que tuve esa vez, porque comencé a llorar. Porque me sentía como esos ratones de laboratorio donde uno le mete en un laberinto y no tiene hacia dónde íbamos a ir. Y para mí esa fue la historia más terrible porque era miércoles santo. ¿A dónde íbamos a recurrir? Tuvimos desde el miércoles hasta el lunes tratando de crear una estrategia y ver cómo hacer. Bueno, y finalmente
comenzamos a hablar con los miembros de la Corte Suprema, bueno, y prácticamente de oficio la Corte Suprema eleva a casación nuestra Tuvieron causa. que golpear muchísimas puertas y presionar. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, jueces, camaristas, abogados, lo que se te ocurra, las puertas que nosotros sabíamos que podíamos tocarnos, íbamos y estábamos allí. Por suerte, la mayoría se abrieron. Las de la justicia paraguaya quedaron igual de cerradas que las del Ecuabolaños. Abogados que tampoco cumplieron su rol profesional. El 90% perdieron. Yo no soy abogada, pero ahí me obligó a entender un montón de cosas. O perdían por caducidad o perdían por prescripción, cosa que yo entiendo, dicen los abogados, es algo que no puede ocurrir si a alguien realmente le interesa la causa. Se está controlando al menos, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿qué mensaje final dejamos, Carmen, para ir cerrando nuestro...? Estamos este año nos toma con esperanza, con fuerza, con fe, porque comienza a demolerse ese lugar que fue el lugar donde quedaron nuestros seres queridos y fueron muertos de una manera tan terrible, donde se va a dar espacio, donde se logra nuestro sueño. Vamos a darle vida a ese lugar, donde van a haber niños, niñas y adolescentes que van a poder ir a aprender, donde va a haber un espacio cultural, donde vamos a poder ir a honrar a nuestros muertos. Y creo que ese es el logro del sacrificio y de la pelea y la lucha de 13 años. Pero sí decirle a la ciudadanía que nunca olvidemos las tragedias que han ocurrido en este país, porque el día que nos olvidemos se va a volver a repetir. Y lastimosamente el paraguayo tiene la memoria frágil y no puede hacer que permanezca en su memoria este tipo de actos. No es una cuestión de que a mí me gusta sentir dolor, sino que mantener la memoria para mantenernos alerta y que ningún paraguayo vuelva a vivir la tragedia que nosotros vivimos. Así mismo. Doctor, hay un compromiso también de la municipalidad de acompañar todo este proceso. Así es suscribir lo que Carmen acaba de decirnos. Permitirnos empezar este proceso de resiliencia que es tan necesario para toda la sociedad paraguaya a partir de esta tragedia que enlutó al país entero. Quien más, quien menos tuvo algún familiar, algún amigo, algún conocido vinculado a esa tragedia. Y claro, compromisos institucionales. Yo creo que justamente el memorial también muestra que independientemente de las diferencias políticas y hasta ideológicas, podemos sentarnos en una mesa de trabajo, el gobierno local, el gobierno central y sus diferentes entes, la sociedad civil organizada, ¿verdad?, a sacar un proyecto que al final nos identifica a todos. Entonces, enhorabuena, mañana empezamos, yo creo que un proceso de esperanza. Sí, señor. Gracias, doctor, por su presencia. Un gusto. Gracias, Carmen. Después de muchísimo tiempo nos reencontramos. Muchas gracias, Silvia. Fuerza. Bueno, cerramos puntos de vista, la continuidad informativa a cargo de Jennifer Almada y Diego Agüero. Buenas noches.